Saludos, mi nombre es Esbeñas. Vamos a hacer ese siguiente dibujo para nuestro proyecto número 2, proyecto ronda. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el estilo de texto de dimensionamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es en AutoCAD 3D, dimensión métrica, sistema internacional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro archivo, nuestros recursos, y vamos al estilo de texto y fuente normalizada, y vamos a darle un style como un estilo. Entonces vamos a editar este, y en esa vamos a ir a New para crear un nuevo estilo. Mi estilo, texto, dale OK, dale fuente, ISO entonces ese AAPP2 1 2 3. Entonces, y dale apply a ese y dale close. Vamos a annotation to see, para ver mi estilo. Aquí está mi estilo annotated. Entonces vamos acá, y lo que vamos a hacer ahora es especificaciones. Especificaciones son esas distancias que vemos aquí para la mecánica, no es para civil, o otro es para mecánica. Y llevo aquí 10 milímetros desde aquí hasta aquí, 7 milímetros, 2 milímetros, vamos a tomar 2.5 aquí, 2.5 aquí. Entonces vamos a nuestro AutoCAD aquí, y con este estilo vamos a digitar la letra D, dim style, vamos a digitar new. En new vamos a darle mi estilo corta. Y dale continuo. Entonces con mi estilo corta, dale, vamos a lines, vamos a baselines. En baseline vamos a darle 7. Extend beyond, beyond the line, vamos a darle 2. Entonces, y en offset vamos a darle 0. De las estructuras a medidas aquí para evitar confusión. Entonces, darle a símbolos, como symbols. Symbols are our 2.5. Y darle a text. En text standard, mi estilo corta, y al text height dale, y al 10.5 aquí, el line width, sí, line. Entonces, line width dimension lo dejamos así, y dale OK, y dale close. Entonces vamos, aquí están las coordinaciones, dale a annotation. Aquí tenemos mi estilo, aquí ya lo tengo.
todos, rotation scale, dimensiones, todo mi estilo corto. Ya hemos finalizado con nuestro video. Aquí para acabar con todo. Acabar con todo, acero. Acero y ¿qué me falta aquí? Ok, the layers. Falta todo esto bien aquí. Ya, gracias por todo el video, gracias.